Pocos lo sabían, pero entre sus más de 14.000 lecturas, Edgar Cayce reveló algo sorprendente: lo que realmente le sucede al alma en el instante en que la muerte ocurre durante el sueño. Nadie esperaba que un hombre sencillo de Kentucky fuera capaz de describir con tanta precisión un momento tan sagrado e invisible. En una de sus lecturas, hecha para una mujer que temía morir durmiendo, Cayce entró en trance, respiró hondo y entonces describió algo que desafía la lógica y toca el corazón. Afirmó que para aquellos que parten mientras duermen, la transición es suave como un susurro de viento. El alma no se asusta, no lucha, no sufre, simplemente escucha un llamado, un sonido profundo, interno, como si fuera reconocido desde el principio de los tiempos, un sonido que no pertenece a la tierra, pero que resuena en lo más íntimo del espíritu, invitándolo a regresar a su verdadero hogar. La revelación fue tan intensa que la propia familia de la paciente relató cambios en su forma de vivir. Cayce explicó que, al morir durante el sueño, el alma experimenta un desprendimiento natural, sin rupturas violentas. Comparó la salida del cuerpo con una niebla dorada que se eleva lentamente, guiada por seres de luz que ya aguardaban en los planos superiores. Para muchos, esto parecía ficción o fe en demasía. Pero a lo largo de las décadas, relatos similares comenzaron a surgir en todo el mundo. Experiencias cercanas a la muerte, visiones relatadas por enfermeros y médiums, confirmaban lo que Cayce había visto. Esta lectura fue olvidada por años, enterrada entre tantas otras, pero ahora sale a la luz como una clave para comprender lo que sucede cuando ya no estamos conscientes. Si este misterio toca tu corazón, considera darle me gusta y suscribirte. Hay más por venir, y tal vez necesitas escuchar esto hoy. Él decía que hay un campo vibracional alrededor del cuerpo dormido y que el alma, al ser liberada, se mueve con libertad y familiaridad por entre esas vibraciones. No hay susto, no hay oscuridad, no hay sensación de pérdida. Al contrario de lo que muchos temen, la muerte en el sueño es un regreso gentil, como si algo dentro de nosotros ya supiera el camino. Según Cayce, los que parten de esta forma son frecuentemente recibidos por seres queridos o guías espirituales, cuyas presencias son percibidas antes incluso de la separación total del cuerpo físico. Como si un puente luminoso se formara, conectando las últimas ondas cerebrales a la frecuencia del espíritu. Él relató que, en estos casos, el alma continúa soñando por algunos instantes, hasta que se da cuenta de que el cuerpo quedó atrás. Pero el miedo no. Lo más impresionante es que Cayce describió con detalles lo que él llamó el momento de la travesía, un intervalo de tiempo en que el alma se cierne sobre el cuerpo, observando en paz, como si estuviera diciendo adiós. Nada de desesperación o sorpresa, apenas una percepción expandida, donde pasado, presente y futuro se unen en un solo sentimiento: gratitud. Gratitud por la vida vivida, por los dolores que enseñaron y por los amores que marcaron. Cayce explicó que esta conciencia acontece fuera del tiempo como lo conocemos, durando apenas segundos para nosotros, pero una eternidad para el espíritu. Y es en este instante que el alma escoge seguir adelante, atravesando el velo que la separa de dimensiones superiores, donde nuevas experiencias la aguardan, en paz, sin prisa, sin miedo. En otro trecho, él mencionó que este tipo de muerte es ofrecida, en muchos casos, como una bendición a almas que ya aprendieron lo esencial en esta vida. Espíritus que completaron ciclos, que resolvieron sus pendientes y ahora pueden descansar con dulzura. Cayce no hablaba de esto con orgullo o vanidad, sino con humildad profunda. Él sabía que muchos tenían miedo de la muerte, especialmente de la idea de morir durmiendo, sin despedidas, sin control. Pero sus lecturas afirmaban que, en este tipo de partida, hay una sabiduría mayor actuando. El alma es ahorrada del dolor, el cuerpo descansa en serenidad, y la transición ocurre bajo la regencia de leyes espirituales que trascienden cualquier explicación humana. No es ausencia, es acogimiento, no es fin,
es retorno, e incluso aquellos que parten durante el sueño, sin saber que era su hora, según Kaize, no se quedan perdidos. Ellos son inmediatamente conducidos por conciencias que comprenden sus dudas. Hay aprendizaje, hay orientación. El espíritu es respetado en su tiempo de despertar para la nueva realidad. Kaize decía que muchas veces estos espíritus permanecen próximos por un tiempo, observando a los seres queridos hasta sentirse listos para avanzar. Y durante este proceso hay una paz silenciosa que envuelve todo, una paz que él mismo sentía al entrar en trance y tocar este mundo invisible. Era como si cada lectura fuera un puente entre los planos, y cada revelación una chance de recordar que somos más que carne y hueso. Somos memoria, luz y deseo de continuar. Hay algo profundamente reconfortante en las palabras de Kaize cuando él describe este instante sagrado. Para él el alma al salir del cuerpo no carga el peso de la duda, sino la ligereza del reconocimiento, como si, por un momento, todo tuviera sentido. Él describió que hay una claridad súbita en el espíritu, como si las preguntas más antiguas fueran respondidas sin palabras. Esto acontece no porque alguien las responda, sino porque el alma, al verse libre, recuerda. Recuerda de su origen, de su misión, del propósito oculto detrás de cada dolor y de cada amor vivido. Y este recuerdo no provoca sufrimiento, provoca liberación. La muerte durante el sueño, según Kaize, no es un accidente, ni un acaso. Es un llamado silencioso y tierno para volver a la casa espiritual, con la dignidad de quien cumplió lo que vino a hacer. En ciertas lecturas, Kaize hablaba de una música del otro lado, una melodía que no era hecha de sonidos, sino de vibraciones puras, armoniosas, que acogían el alma en el exacto momento en que dejaba el plano físico. Él decía que todos nosotros conocemos esta música, aunque no la hayamos oído con los oídos humanos. Ella nos arrulla, nos guía y nos protege. Esta melodía espiritual se hace presente especialmente cuando el cuerpo adormecido se relaja en la última respiración y el alma, suavemente, se desconecta. Y es curioso cómo Kaize describía este instante con tanta ternura, como si fuera una escena asistida desde lo alto. Él no hablaba con miedo ni con duda, era como si él mismo ya hubiera vivido este proceso y vuelto apenas para contar, con la urgencia de quien sabe que la vida continúa y que no hay razón para temer. La sensación de flotar, relatada por tantas personas que pasaron por experiencias cercanas a la muerte, aparece en varias lecturas de Kaize como una constante espiritual. Él describe que el alma flota por encima del cuerpo por algunos instantes, envuelta por un campo de energía translúcida, como si todavía estuviera intentando comprender lo que aconteció. Pero este no es un momento de angustia. Por el contrario, es un momento de profunda contemplación, en que el alma se ve a sí misma con más claridad de lo que jamás consiguió en vida. Ella percibe dónde acertó, dónde falló, y entiende que todo hizo parte de un plan mayor. No hay juicio externo, apenas una conciencia expandida que acoge, acepta y libera. Es allí que comienza el verdadero viaje espiritual, no para lejos, sino para dentro, en dirección al centro de quien se es. Una de las visiones más poderosas descritas por Kaize es la del cordón de plata, una ligación energética entre el cuerpo físico y el espiritual. Él decía que, mientras dormimos, este cordón se extiende, permitiendo que el espíritu viaje en planos sutiles sin desprenderse totalmente, pero en el momento de la muerte, este hilo de luz se deshace con un brillo específico, como una estrella que se apaga suavemente. Esta ruptura no causa dolor, apenas marca el instante de la liberación definitiva. Kaize comparaba este fenómeno a una mariposa saliendo del capullo, un gesto natural, silencioso e inevitable. E incluso esta ruptura, decía él, es asistida por presencias amorosas que garantizan que nada se pierda, que todo se complete. El alma, entonces, pasa a vibrar en otra frecuencia, donde el tiempo ya no es una prisión y la materia una necesidad. Kaize relató que, en muchos casos, el alma,
Al percibir su nueva condición, siente un impulso natural de volver, no por apego, sino por amor. Ella desea consolar a los que quedaron, transmitir un último mensaje, aliviar el dolor de los que lloran. A veces, esta presencia es sentida como un sueño, una brisa, un toque leve que no puede ser explicado. Y es en este momento que muchas personas despiertan en medio de la noche sintiendo algo diferente, una sensación de que alguien estuvo allí, y estuvo mismo. Porque para Kaise, el velo entre los mundos no es una pared, sino un tejido fino que la conciencia atraviesa con el poder del sentimiento. El alma visita, observa, se despide, y entonces con serenidad acepta el llamado y parte rumbo a la próxima estación de su jornada infinita. Hay también el relato de que, al despertar del otro lado, el alma muchas veces se encuentra en un ambiente semejante al que conocía. Kaise decía que el plano astral se moldea conforme el estado interior del espíritu. Así, los que parten durmiendo pueden despertar en cuartos iluminados, jardines silenciosos o incluso en las casas donde vivieron momentos felices. Esto no es ilusión, decía él. Es un puente para el reconocimiento, una forma de no asustar al alma recién liberada. Con el tiempo, a medida que su conciencia se expande, ella percibe que aquello es un reflejo de su propio campo vibratorio y que otros mundos más sutiles la esperan. Pero este primer contacto es siempre gentil, humano, casi familiar. Porque la muerte no precisa ser extraña. Ella puede ser el abrazo que faltaba para que el alma se recuerde de quién es. La idea de que el alma despierta en un ambiente familiar después de la muerte durante el sueño es una de las más tiernas descripciones hechas por Kaise. Él resaltaba que esto no es una creación ilusoria, sino una expresión legítima del amor divino que rige la transición. Es como si el universo dijera, no estás solo, estás en casa. Y según él, este proceso no depende de religión, credo o conocimiento espiritual previo. Acontece con todos, porque es parte de la naturaleza del alma. Cuando una persona se adormece y parte, su jornada sigue ritmada por lo que ella cultivó en vida, sus pensamientos, sentimientos, acciones. Kaise nunca condenaba. Él comprendía que el alma estaba en constante aprendizaje y que incluso después de la muerte, la evolución continuaba. Todo lo que vivimos hace eco, y este eco construye la realidad espiritual que encontramos al atravesar el umbral invisible de la existencia. Una de las pasajes más conmovedoras está en una lectura hecha para una madre que perdió a su hijo mientras él dormía. Kaise entró en trance, oyó el nombre del joven y entonces susurró que él había sido recibido por una figura luminosa, alguien que él amaba profundamente, pero que ya había partido. La madre lloró al oír que la abuela del niño lo esperaba del otro lado, sosteniendo su mano mientras él todavía dormía. Según Kaise, el alma del niño siquiera percibió la separación como una ruptura. Para él, fue como cambiar de cuarto, atravesar una cortina de luz y encontrar rostros familiares. Esta lectura emocionó hasta a los asistentes de Kaise, que raramente demostraban emoción. Mostraba que la muerte en el sueño, especialmente en niños o ancianos, puede ser una de las formas más puras de retorno. Un gesto silencioso de misericordia cósmica. Kaise creía que todas las almas tienen un momento exacto de liberación y que morir durmiendo no significa partir despreparado. Muy por el contrario, significa que el espíritu estaba listo, incluso si el ego no lo supiera. Hay una sabiduría superior guiando cada latido del corazón, cada ciclo respiratorio. Y cuando llega la hora, el espíritu reconoce el llamado, incluso inconscientemente. En sus lecturas, Kaise describía este momento con un lenguaje que parecía simple, pero tocaba hondo. Él hablaba de la calma de las aguas antes del retorno al océano. Nada más precisaba ser dicho. Era la imagen perfecta. El alma es un río que corrió con intensidad, curvas, caídas y belleza, y que finalmente encuentra el mar. Un reencuentro con la fuente, con el origen, con el todo que nunca dejó de ser. Pero ahora, con conciencia de esto,
Otro aspecto que él abordaba con frecuencia era la ausencia de miedo. Según Kayse, el alma que parte durante el sueño no experimenta pavor, duda o desesperación. Al contrario, hay una confianza instintiva en el proceso. Él decía que el miedo de la muerte pertenece al cuerpo, no al espíritu, y cuando el cuerpo duerme, el espíritu ya está en un estado más próximo de lo que Kayse llamaba de plano entre los mundos. Morir durante el sueño es, por lo tanto, apenas continuar esta inmersión, atravesando capas más sutiles de la existencia con el mismo ritmo sereno del reposo nocturno. Para muchos, esto puede parecer místico en demasía, pero para quien ya sintió la presencia de alguien querido durante un sueño vívido, o despertó con la sensación de un adiós silencioso, esta explicación resuena como verdad. Una verdad que Kayse supo traducir con respeto y claridad. Hay aún un punto profundo que él enfatizaba: la responsabilidad de quien se queda. Kayse decía que, incluso cuando el alma parte en paz, quien permanece carga preguntas, añoranza, a veces culpa. Y por eso, él enseñaba que las oraciones, los pensamientos y las memorias amorosas tienen poder real sobre este proceso. El alma siente. Ella capta la vibración de las intenciones, incluso después de haber cruzado el velo. Por eso, según él, la mejor forma de ayudar a alguien que partió durante el sueño es con gratitud. Agradecer por el tiempo vivido, por las lecciones compartidas, por las alegrías divididas. Esto crea un puente vibracional de luz entre los planos. Y más importante, alivia el corazón de quien se queda. El dolor existe, pero ella también es parte de la transformación, y cuando comprendida, puede tornarse una fuerza sagrada que nos aproxima aún más de lo que realmente importa. En algunas lecturas raras, Kayse mencionaba que ciertas almas, al morir durante el sueño, reciben visiones finales antes de partir, como si una película de la vida pasara delante de sus ojos, pero no con juicio, sino con entendimiento. Él describía esto como un momento de espejo, donde el alma reconoce sus propios reflejos en los otros, comprende el impacto de sus acciones y escoge lo que llevar consigo. Estas visiones no causan dolor, apenas despiertan compasión. Y muchas veces es esta última comprensión que define el primer paso del alma en el nuevo plano. Kayse decía que hay belleza en esto, una belleza serena que transforma el último sueño en un portal, un sueño que no termina, sino que se abre para otro estado de ser. Y tal vez por eso, quien muere durmiendo no se despide, apenas continúa, con los ojos cerrados para acá, pero abiertos para allá. Kayse enseñaba que el alma jamás se pierde. Incluso cuando la muerte acontece en el silencio de la madrugada, sin testigos, hay siempre una presencia espiritual al lado. Ángeles, guías, conciencias elevadas. Él los llamaba de compañeros del umbral. Son ellos que acogen, que extienden las manos, que susurran verdades olvidadas. Cuando el alma se suelta del cuerpo adormecido, ella es inmediatamente envuelta por esta energía amorosa. Kayse decía que es en este momento que el alma se recuerda de que nunca estuvo sola. Incluso en los días más difíciles de la vida terrena, esto causa un tipo de cura inmediata, como si todas las heridas emocionales fueran tocadas por una luz que entiende y perdona. Y el alma llora no de dolor sino de alivio, de retorno, porque este reencuentro no es apenas con lo divino, sino con la esencia olvidada de sí misma. Esta descripción de Kayse resonaba especialmente entre aquellos que habían perdido seres queridos de forma tranquila durante el sueño. Muchos decían sentir una sensación diferente en estos duelos. Una paz inesperada, un calor suave en el ambiente en los días siguientes a la partida. Kayse decía que esto no era coincidencia. El alma, al dejar el cuerpo en reposo, deja también una vibración de paz que permanece por un tiempo en el espacio físico, como si quisiera dejar un recado silencioso. Estoy bien, sigue en paz también. Es por eso que ciertos cuartos quedan con una energía diferente después de una muerte así. El alma no desaparece, ella se aleja poco a poco, con cariño, con cuidado, respetando el tiempo de quien se queda.
Kaise veía esto como una de las mayores pruebas de que la muerte es en realidad un florecer y no un fin. En un relato especialmente marcante, Kaise habló sobre un hombre anciano que partió durmiendo después de años de sufrimiento emocional. Él describió que, durante la noche, cuando el cuerpo finalmente se relajó, el alma fue acogida por una presencia femenina envuelta en luz dorada. Esta presencia, según Kaise, era una antigua compañera espiritual de aquel hombre, alguien que lo acompañaba hacía varias vidas. Al reencontrarla, el alma sonrió, y por primera vez en décadas se sintió entero. No había más dolor, ni resentimiento, apenas un recuerdo de que todo había sido aprendizaje. Esta historia fue contada con tanto detalle que parecía una pintura, y al oírla, muchos comprendieron que morir durmiendo, para aquellos que sufren callados, puede ser una liberación misericordiosa, un retorno dulce, con dignidad, sin ruidos, sin despedidas dolorosas. Kaise también afirmaba que después de esta transición suave, el alma pasa por una etapa de descanso. No es un sueño común, sino un estado de recogimiento, como un capullo de energía. Allá ella reorganiza sus memorias, comprende sus vínculos y se prepara para las etapas siguientes de la jornada espiritual. Este proceso puede durar días o semanas en nuestro conteo de tiempo, pero en la dimensión del alma, él acontece fuera del reloj. Kaise decía que es en este periodo que el alma es envuelta por amor incondicional. Nada le es cobrado, ninguna presión es hecha. Apenas presencia, escucha y orientación, como un hijo que vuelve para casa después de un largo viaje. Y es en este momento que muchas almas comprenden, por primera vez, el valor de las pequeñas cosas de la vida. Un gesto, una mirada, un silencio lleno de amor. En las palabras de Kaise, el alma que muere durante el sueño no despierta en confusión, sino en reconocimiento. Ella no se pregunta, ¿dónde estoy?, sino que siente, volví. Este reconocimiento es profundo y acontece incluso antes de cualquier explicación espiritual, porque el alma, en su núcleo, sabe. Ella sabe que está en un espacio seguro, que su jornada no terminó, apenas cambió de forma, y esta percepción trae serenidad inmediata. Por eso Kaise decía que orar por alguien que partió durmiendo es como encender una luz en un corredor ya iluminado, un gesto de belleza, aunque no estrictamente necesario, porque esta alma ya está cercada de luz. Pero el amor que enviamos aún atraviesa los planos y llega hasta ella, y es recibido con alegría, un recordatorio de que los lazos verdaderos no se rompen, incluso cuando los cuerpos duermen para siempre. Él también hablaba de un fenómeno curioso que pocos comprendían: sueños vívidos con quien murió durmiendo. Para Kaise, estos sueños no eran fruto de la mente, sino encuentros reales en el plano espiritual. El alma, después de su período de descanso, a veces se aproxima de los que ama para calmar, enseñar o simplemente decir que está bien. Estos encuentros acontecen en momentos de gran sensibilidad emocional o cuando el duelo comienza a cicatrizar, y son siempre llenos de símbolos, jardines, casas, luces, palabras que no se olvidan. Kaise enseñaba que, cuando despertamos con lágrimas en los ojos después de un sueño así, no debemos ignorar. Es señal de que algo verdadero aconteció, y que el alma que partió dejó un mensaje, una semilla de paz, un recordatorio silencioso de que la muerte nunca es soledad, cuando el amor continúa vivo entre los mundos. En sus lecturas más profundas, Kaise hablaba que el alma, al partir durante el sueño, pasa por un tipo de ajuste vibracional. Él explicaba que salir del cuerpo físico es como atravesar un portal hecho de frecuencia y luz, y que la conciencia precisa adaptarse a la nueva realidad energética. Por eso, la transición precisa ser delicada. Dormir es, en este caso, la preparación ideal. El cuerpo ya está en estado de reposo, la mente desacelerada, y el espíritu libre para moverse sin resistencia. Kaise decía que los que mueren de esta forma sienten como si estuvieran deslizándose para dentro de un sueño más profundo. Pero este sueño no termina.
Él se transforma, y a medida que el alma despierta del otro lado, ella percibe que no murió. Apenas volvió para donde siempre perteneció, como quien sale de un teatro y retoma la memoria de quien realmente es. Algunos relatos que llegaron hasta Cayce confirmaban esto. Personas que habían pasado por experiencias cercanas a la muerte durante el sueño relataban una sensación de ligereza extrema, una flotación dulce y un sentimiento de acogimiento inexplicable. Una mujer contó que, al despertar fuera del cuerpo, vio un campo florido y oyó risas de infancia. Otro hombre dijo haber sentido brazos invisibles a su alrededor, como los de su madre, que ya había partido. Cayce decía que estas experiencias eran vislumbres de lo que realmente ocurre. El espíritu encuentra aquello que más lo reconforta, que más lo liga a su esencia, y todo esto acontece sin la interferencia del miedo, porque no hay choque, no hay caída, apenas una entrega suave, y esta suavidad, según él, es el verdadero milagro. Un regalo de lo divino a aquellos que están listos, incluso sin saber. Cayce enfatizaba que nadie parte solo, y en el caso de los que mueren durmiendo, este amparo espiritual es aún más fuerte. Justamente porque el cuerpo está en estado vulnerable, el espíritu es protegido con más intensidad por presencias sutiles que ya estaban a su alrededor. Él describía estas presencias como seres de compasión silenciosa que no dicen palabras, sino que transmiten verdades por medio del sentimiento. El alma los reconoce, aunque nunca los haya visto. Es como rever viejos amigos de otra vida. Amigos que esperaron pacientemente del otro lado, listos para guiar al alma por las primeras etapas del nuevo camino. Cayce decía que este momento, aunque invisible para los ojos humanos, es sagrado, y que si pudiéramos verlo, perderíamos el miedo de la muerte para siempre, porque no hay dolor, no hay fin, hay apenas continuidad. Una de las lecturas más simbólicas hechas por Cayce hablaba de una anciana que partió mientras dormía después de días de delirio. Él describió que, en el instante de la transición, el alma de ella fue envuelta por un campo dorado que se expandía como la puesta del sol, y en este campo la conciencia de ella se tornó joven, clara, llena de vigor. Cayce explicó que, al cruzar el umbral, el alma abandona los límites físicos, incluso edad, dolor y enfermedades. Ella se reencuentra con su imagen espiritual verdadera. Y para muchos, esto significa un renacimiento inmediato. Él decía que las almas que mueren durmiendo renacen en paz, y muchas veces aparecen en sueños de seres queridos con una apariencia más ligera, sonriente, como una versión idealizada de sí mismas. No es imaginación, es la verdad espiritual siendo traducida en el lenguaje que el corazón entiende. Cayce también hablaba que, en los días siguientes a la muerte durante el sueño, es común que objetos personales de la persona traigan señales. Un olor, un sonido, una sensación inesperada al tocar algo que le pertenecía. Estas señales no son coincidencia, decía él. Son formas del alma decir, aún estoy cerca. E incluso si esta proximidad sea breve, ella tiene el poder de curar. Él pedía que las personas prestasen atención a los pequeños detalles. Un reloj que para, una música que toca sin explicación, un sueño repetido. Todo esto son maneras del espíritu comunicarse sin palabras, porque según Cayce, el amor no desaparece con la muerte. Él apenas cambia de forma y continúa actuando, enseñando, conectando. Los que parten durmiendo tienen esta suavidad también en las señales que dejan. Son mensajes sutiles, pero cargadas de presencia. Y tal vez una de las mayores lecciones dejadas por Cayce sea esta. La muerte no es el opuesto de la vida, sino su continuidad en otra frecuencia. Morir durmiendo es apenas uno de los muchos caminos de retorno, y tal vez uno de los más bellos. El alma no se pierde, no sufre, no desaparece. Ella vuelve, y al volver, carga en sí todo lo que vivió, sintió, aprendió. Cayce decía que es por eso que debemos vivir con conciencia, pero sin miedo. Porque todo lo que hacemos construye el puente,
para lo que vendrá después. Y si la hora de partir fuera durante el sueño, que sea con el corazón en paz. Porque hay un universo entero esperando del otro lado, un universo que ya nos conoce, que nos ama y que está listo para recibirnos, no con juicio, sino con un susurro. Llegaste, está todo bien ahora. Y allí comienza el nuevo capítulo del alma. Según Kayse, el verdadero propósito de la muerte es liberar al alma para que ella se recuerde de quién es. Y cuando este proceso acontece durante el sueño, este recuerdo viene sin traumas, sin ruidos, como un suspiro leve después de una larga jornada. El cuerpo adormecido cumple su última función, descansar mientras el espíritu se eleva. Kayse describía esto como un reencuentro con la vibración original, el estado puro antes de la encarnación. Es en este instante que el alma revisa su trayectoria, comprende el sentido oculto de los dolores y percibe que nada fue en vano. Cada lágrima, cada elección, cada silencio, todo sirvió para moldearla. La muerte durante el sueño, por lo tanto, es un cierre con belleza y respeto. Una despedida que no grita, sino que susurra, que no hiere, sino que cura, y este entendimiento transforma no solo la forma como morimos, sino también como vivimos. Muchos preguntaban a Kayse si sería posible escoger cómo morir. Él respondía con serenidad: no se trata de elección consciente, sino de sintonía. Vivir con ligereza, con integridad, con amor, nos aproxima de una partida serena. Esto no significa que quien sufre una muerte súbita o trágica esté en error. Cada alma tiene un camino, un ciclo, un aprendizaje. Pero cuando la muerte acontece durante el sueño, es señal de que el alma encontró este punto de armonía en sí misma. E incluso si hay pendientes, incluso si la vida ha sido difícil, aquel instante representa un cierre sagrado. Kayse decía que debemos confiar. Confiar en la inteligencia del espíritu, en la sabiduría del alma y en el amor del universo. Porque nada acontece fuera del tiempo y ninguna alma parte sin amparo. El plano espiritual es exacto, incluso cuando invisible. Kayse enseñaba aún que, después de la transición, el alma continúa evolucionando. Ella no se torna perfecta ni pierde su individualidad. Al contrario, ella pasa a ver con más claridad aquello que aún desea aprender y curar. La muerte durante el sueño, entonces, es apenas el inicio de una nueva fase, más sutil, más consciente, pero aún profundamente ligada a la jornada anterior. Es como despertar en otro país, con la misma alma, pero nuevos horizontes. Kayse decía que estas almas continúan influyendo el mundo, inspirando a los vivos, guiando decisiones, trayendo consuelo. Y por eso es tan importante honrarlas, recordarse de ellas con amor y gratitud. Porque incluso invisibles, ellas aún nos escuchan, y muchas veces nos ayudan de formas que ni percibimos. Ellas hacen parte de lo que somos, porque fuimos parte de lo que ellas fueron. El legado de Kayse no está apenas en las profecías o en las curas, sino en estas revelaciones sutiles que tocan el corazón. Él trajo a la luz aquello que tantas tradiciones espirituales apenas susurraban, que el alma es eterna, que la muerte es pasaje y que el amor es la única cosa que realmente atraviesa los planos. Cuando una persona parte durmiendo, esto no es un olvido de Dios, sino un gesto de misericordia. Es como si el universo dijera: hiciste lo suficiente, ahora descansa. Y quien se queda, aunque sienta añoranza, puede encontrar paz en este saber. Porque no hay lo que temer cuando entendemos lo que Kayse vio, que el otro lado no es oscuridad, sino un nacer diferente, y el alma, esta centella inmortal, sigue adelante con la ligereza de quien ya sabe que todo, absolutamente todo, continúa. Para aquellos que ya perdieron a alguien de esta forma o temen esta posibilidad, Kayse deja un mensaje claro: confíen. El alma sabe el camino. Ella no precisa de mapas ni de avisos. Ella es guiada por una luz interna, conectada a la fuente que todo creó. Dormir y partir en este estado es como retornar al seno de la creación, sin dolor, sin esfuerzo, sin despedida.
Es natural como la puesta del sol que anuncia la noche, pero promete un nuevo amanecer. Y cuando el duelo pese, recuerda de esto. Tal vez quien partió esté ahora más cerca de lo que nunca, presente en un recuerdo, en un gesto, en un silencio que toca hondo. Porque el alma, como Kaise decía, es hecha de la misma sustancia del amor, y el amor verdadero no termina con la muerte. Él florece en lo invisible. Si este mensaje encontró eco en tu corazón, compártelo con quien amas. Deja tu comentario, suscríbete al canal y continúa con nosotros en esta jornada de descubrimiento y luz, porque hay mucho más por ser revelado. Y tal vez en medio de tantas dudas, esta sea una de las verdades más importantes. Nadie muere de verdad cuando hay amor entre los mundos. Kaise sabía de esto. Y ahora tú también sabes.